Hola. Gracias por venir y gracias a los que organizaron esto. No voy a hablar de caballos. Para empezar, voy a hablar un poco de mi percepción de la ilusión de conocimiento. La percepción de la realidad a través de nuestros sentidos rudimentarios nos permite generar una imagen a nuestro cerebro de todo lo que nos rodea. Esto es un atributo de todos los seres vivos, la percepción de la realidad. La construcción de esa percepción y la conciencia de lo que nos rodea eventualmente se puede transformar en un cierto tipo de conocimiento. Este conocimiento a través de la percepción es lo que en las últimas 3 o 4 décadas se ha hablado mucho de eso y en mi opinión, y en la opinión de muchas otras personas, el problema es la sobrevaloración de la percepción y de ese conocimiento. Esta sobrevaloración crea este tipo de cosas. Creemos que sabemos más de lo que sabemos en realidad. Esto, si fuera inocuo, quizás hasta sería divertido. Pero el punto es que la ilusión del conocimiento, y me refiero a la ilusión con una creencia intuitiva muy ligada a nuestras emociones, esta es la que nos presenta esa imagen de conocimiento. Y uno de los puntos que yo creo críticos es la asociación entre conocimiento y creencia, y de inmediato entre conocimiento y verdad. Es frecuente escuchar esto: lo que yo creo es verdad. Esto ha sido utilizado históricamente para manipular por profesionales de esto, magos, políticos, profesores, universitarios, periodistas. Utilizan esto, a veces bien, a veces mal. El punto es que la construcción de conocimiento, que es una representación finita de una realidad que es presuntamente infinita, cambia con las personas. Cada uno de nosotros va construyendo un cierto grado de conocimiento frente a la misma realidad, pero es diferente. Entonces, a este conocimiento me voy a referir, al conocimiento que vamos construyendo. Frente a eso, estas ilusiones que yo planteo y que han sido planteadas por mucha otra gente antes que yo, estas ilusiones pueden ser inocuas, como contaba recién, o pueden ser verdaderamente peligrosas. Las 3 ilusiones a las que voy a hacer una referencia muy breve son ilusiones que son cotidianas, que casi todos, digamos, pueden imaginarse situaciones parecidas a esta. Son la ilusión de atención, la de memoria y finalmente la de conocimiento. La ilusión de atención está referida específicamente a que cuando focalizamos nuestra mente en algo, dejamos de percibir lo que lo rodea, lo que está fuera de foco. O percibimos menos o lo percibimos mal. Quienes postularon por primera vez esto hace más de 20 años, escribieron un libro muy famoso que se llama El gorila invisible, y todo parte de un pequeño experimento que sin duda muchos de ustedes conocen, un experimento hecho por 2 estudiantes de posgrado, en el cual la consigna era contar cuántas veces tenían la pelota determinado color de jugadores. Duraba 1 minuto y medio. Esta era la consigna clara: cuántas veces tenían la pelota. Uno puede ver este video por YouTube. Pero el punto es que a los segundos de empezar el juego se cruzaba uno de los protagonistas de esto, disfrazado de gorila, y saludaba a la cámara. Pasaba y salía.
Cuando le preguntaron a las personas que veían este video si habían notado algo raro, la mitad de las personas no había visto el gorila. Repitieron este experimento cientos de veces durante 20 años en todo el mundo y la mitad de las personas nunca ve al gorila. Cuando se le dice que hay un gorila y lo vuelven a pasar, ahí lo ven. Pero la mitad no lo ve. A partir de esto se genera una serie de experimentos respecto a lo que no percibimos a pesar de que ocurra. Años después, vuelven a repetir el experimento. Esta es una ilusión de atención, podríamos decir inocua. Vuelven a repetir el experimento con personas que sabían que iba a aparecer el gorila. Todos sabían que iba a aparecer, por lo tanto, esperaban que apareciera. De hecho, el gorila aparece. Cuando le preguntan a la gente si notaron algo raro, todos dicen sí, apareció un gorila. ¿Nada más? No, nada más. Lo que nadie notó es que las cortinas van cambiando de color mientras se desarrolla el video y que además una de las personas que estaba jugando sale y nunca regresa ahí. Es decir, cuando vuelven a cambiar el foco de atención, no perciben lo que está fuera de la consigna. La mitad de las personas no percibió eso. Repitieron ese experimento cambiando consigna y esto es consistentemente repetitivo. El punto es que deciden hacer más experimentos de este tipo y uno de ellos, muy famoso, es poner a artistas muy conocidos como U2 en el metro de Nueva York a las 8 de la mañana. Calculan que pasaron 7.000 personas, de las cuales solo unas pocas se dieron cuenta y pararon a escuchar a esta gente que ha tocado muchísimas veces en esa ciudad y la mayoría conoce. No lo percibieron y pasaron al lado porque no esperaban eso. Entonces, el punto es, cuando algo ocurre inesperadamente, tampoco lo percibimos, o por lo menos perdemos esa capacidad de percepción. El asunto es cuando nuestro foco de atención está puesto en otra cosa y se transforma en algo peligroso. Por ejemplo, hablar por teléfono, por ejemplo, cruzar la calle hablando por teléfono. Está demostrado experimentalmente que los teléfonos manos libres no disminuyen las tasas de accidentes, porque el tema no es tener el teléfono en la mano, sino lo que está haciendo el cerebro. Entonces, estas ilusiones de atención a uno le parece que es capaz de atender, pero en realidad no. Y esto se transforma en una ilusión peligrosa, para uno mismo, pero sobre todo para los demás. El hecho de los accidentes de tránsito y el teléfono, comer, tomar algo mientras uno está manejando, es una de las más peligrosas y de las más frecuentes. La otra cosa es cuando uno no espera que alguien doble contramano cuando está manejando. Un hecho muy frecuente en accidentes con motociclistas, ciclistas o peatones que entran en contramano. Uno no espera que ocurra, por lo tanto, la declaración de las personas es no lo vi y de hecho no lo perciben. En general no es una mentira, sino verdaderamente uno no lo percibe. Entonces, la conclusión referida a esta ilusión es que cuando algo es inesperado, por más evidente que sea, es poco probable que lo percibamos. Si no lo percibimos, nuestro cerebro no lo hace consciente y para nosotros eso no existe. Relacionado a esto, a otra ilusión cotidiana, es la ilusión de memoria. Muchos de nosotros hemos pensado en algún momento que nuestra percepción visual actúa como una cámara de video, es decir, registra la realidad, la registra y la guarda tal cual es. Pues no, está demostrado que no. Cada uno percibe porciones de la realidad, guarda porciones de la realidad y lo que es peor, cuando recuerda y cuando vuelve a transcribir porciones de realidad que recordaba, casi siempre es diferente. Uno cuenta historias diferentes. También se hicieron muchos experimentos respecto a esto, porque la consigna era lo que recordamos difiere mucho de lo que pensamos que recordamos. Esto se llama ilusión de memoria. Hay muchos experimentos, voy a contar solamente dos. Uno es un grupo de personas esperando una entrevista en una sala de posgrado, que tenía un cartel que decía sala de posgrado,
Y toda esta gente esperaba una entrevista en la habitación de al lado. Estuvieron 1 hora sentados. Cuando salen, inesperadamente se les plantea que describan con detalle, por escrito, todo lo que había en la sala donde estuvieron sentados 1 hora. Bueno, más del 70% escribió cosas que no existían. Dijeron que había una biblioteca y no había, dijeron que había computadoras y no había. ¿Qué es lo que pasa? Lo que se recuerda se asocia con lo que era esperado que hubiera ahí. Esperaban que si era una oficina de posgrados debería haber una computadora o una biblioteca o libro, pues no había. Repitieron muchas veces este experimento, pero en realidad el más importante es el de los testigos. La percepción visual de una realidad frente a un estado de estrés traumático en realidad distorsiona mucho lo que recordamos. Esto se hicieron también muchos experimentos referidos a esto y a simulaciones de accidentes, y la verdad es que toda la gente que estaba ahí respondió de manera diferente sobre el sexo de la persona que estaba cometiendo un hecho traumático, sobre cómo estaba vestido. Esto generó un impacto muy grande, por lo menos en la justicia de Estados Unidos, donde el testigo era un fenómeno clave para condenar muchas veces a una persona, pues a partir de estos experimentos los testimonios visuales han perdido casi todo el peso que tenían antes. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando reabrieron los juicios basados en testimonios, se demostró posteriormente que eran inocentes. No era que el testigo mintiera, era que su percepción de la realidad era distorsionada. Quiere decir que este tipo de experimentos ha tenido un impacto muy grande sobre, por lo menos, algunas porciones de la realidad. Para terminar y focalizar en lo que era el eje de esta presentación, es la ilusión del conocimiento se relaciona, en mi opinión, con esto. El conocimiento per se ha sido relacionado durante mucho tiempo, y todavía lo es, a la palabra experiencia, a la palabra educación, a la palabra edad, al hecho de la edad, a la confianza en sí mismo, que es algo en Occidente muy sobrevalorado. Las personas que manifiestan más confianza en sí mismo suele atribuírsele más conocimiento, a pesar de que está demostrado que no es así. A la vestimenta, se ha asociado el conocimiento con la vestimenta, básicamente al uso de corbata y de saco. De hecho, uno puede ver eso permanentemente en los anuncios, y en determinadas profesiones casi es un hábito el asociar el conocimiento al estar vestido de determinada manera, una cosa completamente ridícula, pero en fin, esa asociación se ha hecho y se sigue haciendo. Entonces, el punto es no sobreestimar el conocimiento propio y el conocimiento ajeno. Cuando uno considera que en la historia más reciente de la humanidad, en los últimos 60, 70 mil años, hay más de 100.000 religiones registradas, documentadas. 100.000 en 60.000 años, casi todas portadoras de un conocimiento, entre comillas, verdadero. La pregunta es, ¿este conocimiento es realmente verdadero? Se ha asociado el hecho del conocimiento, la sobreestimación del conocimiento propio, a lo que se llama arrogancia del conocimiento, o arrogancia epistémica. Cuando se encuesta a las personas, se ve que el 71% de los varones y un poco más del 50% de las mujeres se consideran a sí mismos más inteligentes que los demás, salvo en las universidades, donde el 95% de los profesores se considera más inteligente que el resto. Es decir, esto es arrogancia del conocimiento. Pero los datos se repiten consistentemente, a pesar de que el indicador del exceso de confianza no ha podido correlacionarse con el conocimiento, y en general los más incompetentes suelen ser los que tienen más confianza en sí mismos. Entonces la pregunta es, ¿la seguridad en sí mismo, la vestimenta, la edad, es razonable asociarlo con el conocimiento, o esto es una ilusión cotidiana?
Si fuera inocua no pasaría nada, pero en principio los experimentos hechos en medicina básicamente muestran que los médicos de más edad cometen más errores, pero están más seguros de tener razón. Son estudios experimentales sobre la práctica de la medicina y me aproximo a un hecho crítico y un punto de inflexión en esto, donde aplicando estas teorías se toma como ejemplo el libro del Dr. Spock, un libro de pediatría publicado en la década del 40, que ha vendido más de 50 millones de libros en 39 países, pero este libro ha sido usado por las madres durante años, ya no, pero durante la década del 50 y 60 era prácticamente una guía de cómo criar un bebé. Esta persona decía que había que poner los bebés boca abajo para dormir. Casi todo el mundo hacía eso, más del 80% de los bebés en esa época eran puestos boca abajo, y cuando en los 90 se vuelve a leer y a, digamos, tener una visión crítica sobre lo que estaban recomendando en medicina, y se crea después una corriente de la que voy a hablar, se demuestra que el hecho de poner los bebés boca abajo para dormir incrementaba exponencialmente las tasas de muerte súbita. Cuando recomiendan en los 90 que después de experimentos que hagan al revés, miles de niños probablemente salvan su vida solo por un hecho tan sencillo como este. ¿Qué pasa? Esto es arrogancia del conocimiento. El conocimiento, cuando se transmite y aplica a la vida, hay que considerar que es finito y que es falible. Entonces, a partir de esto se crea una corriente que se llama medicina basada en la evidencia, donde tratan de asociar el experimento controlado a las recomendaciones médicas. Uno de los datos categóricos fue que solamente el 4% de las decisiones médicas en medicina humana fueron basadas en estudios controlados. La mayoría eran opiniones personales, es lo que se llama evidence-based medicine. Más del 50% sin estudios controlados. Esto generó esta nueva corriente que, si ustedes ven la cantidad de publicaciones sobre medicina basada en evidencia en el año 2001 y en el año 2015, ha crecido exponencialmente. Es una nueva forma de enseñar la medicina y de practicar la medicina que ha sido muy resistida por el establishment médico. Sin embargo, esto lo que trata de mostrar es que nuestra percepción, nuestro conocimiento es rudimentario, no es muy fiable si uno no lo contrasta con conocimientos de otra persona, y la pregunta es, ¿estas corrientes de crítica de nuestro propio conocimiento y reconocimiento de nuestra falibilidad se podría aplicar a otros campos de la vida cotidiana, a los campos de la vida legal, educacional, médica y de nuestra convivencia social? Esto básicamente es lo que tenía para contarles y plantear esta reflexión sobre las ilusiones cotidianas y básicamente sobre la ilusión de conocimiento. Creo que estoy ya en el tiempo. Gracias.